Muy buenas tardes. Bueno, días todavía son. Estamos grabando a las 11 de la mañana del día martes 28 de marzo. Digo, no sé ustedes, pero a mí marzo ya se me hizo muy extenso. Muchas veces el mes de enero es el mes que generalmente a toda la gente, bueno, a la gran mayoría, se les hace como muy eterno, ¿no? Salen estos famosos memes de ya estamos a 34 de enero, ya estamos a 37 de enero, precisamente por esta tardanza. Bueno, para mí, a mí ya se me hizo eterno el mes de marzo. En fin, es un mes bastante importante, creo yo, porque al menos en marzo, a pesar de que ya se acaba la temporada, o al menos eso pensamos, de la enfermedad respiratoria que al menos antes de 2020 era la más preocupante, por así decirlo, ¿no? Por lo que representa la influenza, pues hay muchos casos todavía de influenza en marzo. Entonces, por esta misma situación, recomiendo mucho que pues sigan usando el cubrebocas, aunque a lo mejor muchos de mis colegas aún estén con la, digo, muy respetable, ¿no? Militando el argumento de que pues el cubrebocas pues ya no es necesario. Ya ahorita a estas alturas, pues a pesar de las vacunas, más bien, gracias a la vacunación, gracias a la prevención y a lo que hemos llegado en cuanto a tecnología médica, pues ya no es necesario eh, mucho o de manera muy necesaria tener el cubrebocas. Yo creo que sí, yo creo que al menos en espacios muy concurridos, cuando vayas viajando en el metro, si usan por ejemplo cualquier tipo de transporte público, yo creo que es importante, no está de más usarlo para evitar y prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? Creo que es importante que nos cuidemos y a lo mejor exagerar un poco, yo creo que no nos cuesta nada y más a las personas que, bueno, al menos yo lo hago, que tenemos hijos y que pues no están vacunados pues, todavía con la vacuna de COVID. Y mi hijo pues tiene 2 años y medio, entonces por eso y otras razones porque obviamente tiene que haber amor propio, pues hay que cuidarnos. Y bueno, la otra situación es que no pude grabar en viernes por cuestiones de trabajo y por estas razones que tenemos tres noticias porque se nos acumuló la chamba, ¿no? Y hay que darles a todos ustedes cierta información que creo que es importante no dejar pasar y bueno, creo que a estas alturas hay información que no debería estar, yo creo que la prevención, la medicina preventiva la estamos dejando muy de lado, sobre todo en Latinoamérica. Lo van a ver porque, bueno, ahí está en el título, ¿no? Lo van a ver en el título. La poliomielitis sigue dando de qué hablar después de 32 años en Perú. Y bueno, algo preocupante también por la información que vamos a dar, que tiene que ver con a lo mejor un colapso a futuro. La primera causa de colapso del sistema de salud público en México, que tiene que ver con la vejez, por supuesto. Y bueno, vamos a abrir con eso precisamente. Creo que es importante que mencionemos, porque pues muchos de nosotros que aún somos jóvenes vamos a llegar a esta edad y creo que la única manera de poder tener una mejor calidad de vida, de poder disfrutar muchas más cosas, que por supuesto es subjetivo, pero que para cada uno de nosotros de manera muy individualizada le va a tomar prioridad a lo que sea y disfrutar lo que sea. Yo creo que es importante que sepamos este tipo de noticias porque bueno, a lo mejor ahorita no nos causa mucho ruido, pero después vamos a ser parte del sistema que de hecho tenemos mucha responsabilidad nosotros por tomar a la ligera muchas cosas. Y es que ya se dio la estadística finalmente de que en el IMSS se realizaron más de 10.000 cirugías por fractura de cadera en 2022. Y pues esto, por supuesto que
que fue en aumento, ¿no? En años pasados pues no se veía por esta estadística tan alta. Y bueno, obviamente no tiene que ver con la prevención, que pues, no acatamos, que no entendemos que a lo mejor con un poco de ejercicio, con un poco de una mejor calidad en cuanto a la dieta, eh, etcétera, etcétera, pues podemos evitar este tipo de situaciones. Y la otra que es inminente es la cuestión de la edad, ¿no? Por supuesto, la edad tiene que ver mucho con esto, pero es a lo que voy, ¿no? Es totalmente entendible que, que lleguemos a esta edad y que nuestros huesos se debiliten, como todos nuestros órganos. Sin embargo, tenemos que tener siempre la idea y la conciencia de que todo mundo vamos a ser viejos. Todo mundo lo vamos a hacer. Todo mundo vamos a llegar a esa edad. Entonces, pues, obviamente, eso es lo que nos falta mucho, ¿no? Eso es lo que nos falta mucho y tiene que ver mucho con cómo se revierte la edad, la pirámide poblacional. Ya hay muchos ancianos, ¿no? Muchas personas ya no quieren tener hijos, totalmente respetable, por supuesto, y ya empezamos a notar, ya se empieza a dar esta manifestación de colapso por parte de la gente, y que como ya va a haber más viejos, este tipo de cirugías van a ser más activas. Y bueno, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron más de 10,000 cirugías por fractura de cadera en 2022, que es una lesión asociada con mayor frecuencia de adultos mayores de 65 años que sufren osteoporosis, es lo que les decía, el desgaste. Este procedimiento quirúrgico tiene el objetivo de reducir complicaciones asociadas a la inmovilidad, como trombosis, infecciones de vías urinarias, úlceras por presión, pérdida de masa muscular, malnutrición y depresión, incluso la muerte. El doctor Juan Humberto Medina Chávez, que es el jefe de la División de Excelencia Clínica en la Coordinación de Innovación en Salud, señaló que la mortalidad de la fractura de cadera es alta. 1 de cada 10 personas suele fallecer el primer mes, y durante el siguiente año por complicaciones de inmovilidad menciona que llega a morir un 25% más de la gente. Entonces, él hace notar, o bueno, él hace hincapié mucho a la medicina preventiva, ¿no? Como casi no se le, al menos en nuestro país, no se le invierte tanto en medicina preventiva. Bueno, pues estas son las consecuencias. Bueno, él a través de un programa que tiene el IMSS, que se llama Ortogeriatrims, él menciona que por supuesto que este padecimiento tiene que ser interdisciplinario entre el geriatra, entre el traumatólogo, perdón, y el rehabilitador, y obviamente pues con la participación de los médicos residentes. Y bueno, pues obviamente con el apoyo de enfermería, nutrición, trabajo social, psicología, porque bueno, sabemos que ya en una edad avanzada, pues este tipo de padecimientos o trastornos mentales como la depresión llegan a ser muy frecuentes. Y bueno, este mismo médico comenta que en 2023 se está integrando los equipos interdisciplinarios en 33 hospitales del IMSS, que normalmente atiende alrededor del 80% de toda la cirugía de cadera del país. Entonces, imagínense, dice que el IMSS atiende alrededor del 56% de todas las fracturas de este tipo en el país. Es decir, pues más de la mitad. O sea, prácticamente. Y esto es porque, bueno, también sabemos que este tipo de cirugías son muy costosas. Por lo cual, pues la gente que tiene esta cobertura por parte del seguro público, pues es importante, o es para ellos, obviamente, y para todos, evitar el gasto tan grande económico que esto conlleva. Y obviamente que normalmente este tipo de padecimientos pues es una urgencia. O sea, normalmente cuando un viejito se cae, una persona de tercera edad, pues se llega a fracturar la cadera, y no es como que tengamos que pasar
6 meses para que nos atiendan. O sea, es una urgencia y bueno, se atiende en el IMSS, ¿no? También el doctor Medina, detalló que cuáles son las principales acciones de material preventivo. Y pues a mayor edad puede incrementar la debilidad de los huesos e impactos de baja intensidad como tropiezo o caer de la cama. Es decir, ya caídas muy simples, golpes entre comillas sencillos, ¿no? O no tan fuertes, pues puede, por supuesto, causar este padecimiento de fractura de cadera. Y pues él menciona este tipo de prevención, que es no es más que pues la alimentación rica en calcio y vitamina D, acostumbrarnos a la actividad física desde una edad temprana, evitar factores de riesgo como obesidad, que bueno, sabemos que la obesidad pues a veces no es una enfermedad que queramos tener. Simplemente hay enfermedades como resistencia a la insulina, que es muy complicado que una persona pueda bajar de peso. Entonces, bueno, tratar de revertir lo más que se pueda, pero que haya una acción por parte de la población. Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, pues con ejercicio, con una buena alimentación. El tabaquismo, eso sí, esto sí lo podemos hacer. Esto sí es cuestión de que tengamos la iniciativa como persona. Yo no fumo, pero obviamente tengo otras adicciones. Y no malas, por supuesto, no tan graves como las drogas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo soy consciente de que soy adicto, por ejemplo, no sé, los videojuegos. ¿Y qué es cómo afecta la adicción a los videojuegos para mí? Bueno, pues por supuesto que más allá de a lo mejor una afección ocular o algo así, pues puede afectar mi trabajo, a lo mejor ya tanta adicción a esto puedo sacrificar tiempo con mi hijo o con mi familia por estar en videojuegos. Bueno, es lo mismo, es que si de plano crees que no puedes con esta adicción a la nicotina, busquen ayuda, busquen las maneras de poder revertir esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque a la larga, en el transcurso del tiempo, va a afectarle su vida. Entonces, tabaquismo, no. Y en las mujeres embarazadas, otorgar suplementos con calcio y vitamina D, claro. Las mujeres embarazadas, sean jóvenes o sean... Porque hay muchos embarazos que sabemos que a partir de los 35 años en adelante o después de los 35 ya se vuelve un embarazo de alto riesgo por la edad, simplemente. Pero aunque las mujeres se embaracen a una temprana edad, es decir, no sé, 20 años, por ejemplo, es importante que haya este tipo de suplementos, nada más como detalle o como información en caso de que sean necesarios. Uh-huh. Y bueno, también este médico destacó que es recomendable desde la niñez incluir alimentos como lácteos, ¿no? Charales, bueno, esto de charales no sabía que tuvieran calcio, pero bueno, es charales, tortilla con nixtamal y diversos tipos de verdura, además de efectuar ejercicio para fortalecer la masa muscular. Al optar por caminar o correr o levantar pesas, a veces muchas personas no nos recomiendan levantar pesas por la cuestión de las articulaciones y todo este tema, pero bueno, en general sí es recomendable, no en exceso y no por supuesto tanto peso que no pueda que exceda tu capacidad. Esta capacidad va a ir aumentando poco a poco en lo que tú fortaleces el músculo, pero sí hay que hacerlo. Fortalecer músculos y fortalecer hueso evita lo más posible que tengamos este tipo de padecimiento. Y bueno, para los de edad más avanzada, pues obviamente una actividad de bajo impacto como ejercicios aeróbicos o con ligas, ¿no? Que no conlleven, por supuesto, tanto esfuerzo porque ya no es la misma capacidad de movilidad como la de los jóvenes. Y otra doctora, que es la directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, es la doctora Frida Medina Rodríguez, que también destacó que el aumento de los pacientes que sufren fractura de cadera se debe a la inversión de la pirámide, es lo que les mencionaba, y al aumento el aumento de la expectativa de vida, que pasó de los 70 a los 80 años. Y bueno, por supuesto que la expectativa de vida tiene mucho que ver con el avance de la tecnología médica. Entonces,
pues sí, ¿no? A lo mejor podemos vivir más años, pero para que estos años se vuelvan de calidad tenemos que prevenir. Esa es como una buena frase, ¿no? En el 2007 ingresaron al hospital, bueno, a nuestro hospital, dice la doctora, 1,700 pacientes. Para 2019 ya eran 2,200. De 1,700 en 2007, para 2019 ya eran 2,200. El año pasado se tuvo una cifra de 2,500 pacientes, es decir, aumentaron 300 pacientes y esto se está incrementando de manera exponencial, menciona ella. Para el año 2050 tenemos como tienen previsto que va a subir un 397%. Obviamente por lo que mencionan, por esta pirámide poblacional que se invierte y que pues ya los que están dominando o los que van a dominar al menos en nuestro país son los viejos. Vaya para 2050, pues ya muchos de nosotros vamos a ser ya de una edad avanzada y pues por supuesto que podemos ser parte de la estadística que menciona del 397%. Ella dice que en su hospital, al ser un hospital del tercer nivel, ella sí cuenta con los recursos, o bueno, el hospital cuenta con los recursos necesarios para poder manejar una fractura de cadera, como por ejemplo implantes y intra y extraóseos, como placas, enclavado y endoprótesis, que se pueden colocar durante esta valoración integral y de las condiciones generales del paciente. Si tiene osteoporosis, así como el tipo y trazo de la lesión, para brindarle la mejor opción, que puede ser un clavo o placa que permita una cirugía rápida y con mínimo sangrado. O si es más grave, pues requerir una prótesis. Entonces eso es lo bueno de este hospital, que es de tercer nivel y ya puede, o al menos ella como traumatóloga puede contar con este recurso. No olvidemos que la mayoría de los hospitales, sobre todo públicos, no cuentan con recursos. Entonces eso también hace que colapse el sistema de salud. Entonces a un futuro la doctora cree que, bueno, por sentido común, estoy de acuerdo con ella, que este tipo de padecimientos y porque la edad longeva va a estar en aumento, pues vamos a colapsar nuestro sistema de salud. Y de por sí es malo, si a un futuro sigue siendo malo, bueno, pues se viene una catástrofe. ¿De acuerdo? Entonces creo que este artículo se los voy a dejar. Se los voy a poner ahí en la descripción del podcast. Y véanlo, chécanlo. Vamos a darle seguimiento como todo. Pero pues sí es de preocupar, es de pensar y es de analizar. Y sobre todo de tomar acciones preventivas para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Y por supuesto, esto transferírselo a nuestras generaciones que vienen. En mi caso, mi hijo. En su caso, que no tengan hijos, sobrinos, lo que sea, pero tratar de marcar diferencia. ¿De acuerdo? Y bueno, pues pasando a otro tema que creo que es preocupante, muy preocupante, es la resurrección de enfermedades que bueno, pues al menos pensábamos que estaban controladas, porque no va a desaparecer. No va a desaparecer esta situación de enfermedades como la poliomielitis, como la viruela, ¿no? Como el sarampión. Si no tomamos acciones preventivas, lo mismo que mencionamos en el artículo pasado, pues van a empezar a presentarse este tipo de problemas que no teníamos desde hace mucho tiempo. Y es que después de 32 años, reportaron el primer caso de poliomielitis en Perú en un bebé indígena, que presentó síntomas de gripe y parálisis en sus miembros inferiores. Realmente no conozco el sistema de salud de Perú. Tal vez este bebé, pues, no sé, de plano no tenía las oportunidades que a lo mejor otros sí tienen de poder tener acceso a la salud, incluso a una vacuna, que debe ser, que es básica para, como sabemos, para nuestro país y bueno, como lo maneja nuestra cartilla de vacunación mexicana. Pero sí se encendieron las alarmas en este país por este hecho. Y bueno, pues se trata de un bebecito de indígena
que, como les comento, no conozco el sistema de salud allá, pero como sea, no existe vacuna, sea por ideología, sea porque en el sistema de salud de Perú es malo, no lo sé, pero es un claro ejemplo de que esto puede revertirse, puede tener un resurgimiento, por supuesto malas noticias, y que si no hacemos algo esto puede ser grave, porque es una enfermedad muy grave, muy 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 grave. Tenemos que tener la conciencia, tenemos que tener la responsabilidad. Si decidimos tener hijos, entonces darles lo mejor, porque si no los vacunamos, inminentemente van a morir. Por ignorancia, pero hay responsabilidad. Por supuesto, no hay la intención, quiero pensar en todas los casos, pero la información está ahí, no hay excusa. La información ya la tenemos a la mano en nuestro teléfono celular. El celular no solamente sirve para crear bailecitos en TikTok, no solamente sirve para publicar pendejadas en Facebook, en Instagram, en lo donde ustedes gusten. Digo, yo lo hago. Esto está bien, no hay problema. Pero hay que usar la información también de manera responsable para aportar. Y qué mejor que hagan nuestros hijos. Entonces, bueno, el artículo menciona que el menor, el bebecito, tuvo los primeros síntomas, que fueron tos, fiebre y debilidad de los miembros inferiores. Por lo que, pues bueno, obviamente fue llevado al hospital, donde le diagnosticaron la poliomielitis. El bebecito se quedó internado en una clínica para su atención. Los médicos indicaron que al ver la poca movilidad de sus piernas decidieron realizar una prueba de polio, la cual resultó positiva. Además detectaron una variante del virus que tiene mayor probabilidad de provocar parálisis. No obstante, las autoridades sanitarias de Perú indicaron que un caso no significa que el virus causante de la polio se encuentre actualmente en el país. Además, no es la primera nación en Latinoamérica que aparece un caso de polio. Eso lo entiendo perfectamente. O sea, yo entiendo que un caso, pues no. Pero ya, o sea, un caso es empezar a investigar cuál es el motivo de que existe este caso. O por qué está pasando esto. Siento que a veces, bueno, al menos en este párrafo, creo que se está tomando muy a la ligera, no sé. Pero bueno. Incluso el Ministerio de Salud me mandó un tuit, ¿no? De Perú. Sobre el caso de parálisis flácida aguda detectado en Loreto. Y descarta presencia de poliovirus salvaje en este pequeño. Y bueno, me lanzó un comunicado que se los voy a dejar ahí en el link. Y en ese link viene el comunicado de obviamente esta noticia del bebecito con parálisis flácida en Loreto, que es un lugar de Perú. Y bueno, obviamente da información. Y bueno, se los voy a leer rápido. Como primer punto, se trata de un caso aislado de un niño sin vacuna contra la polio y otras del esquema regular, procedente de una comunidad nativa de la provincia de Datem del Marañón, región Loreto, quien presentó síntomas de parálisis flácida aguda. La poliomielitis causada por el poliovirus salvaje que ocasiona brotes y epidemias está en camino a ser erradicado del mundo, y en Perú no existe ningún caso de este tipo. Excepcionalmente pueden aparecer casos de parálisis flácida causada por el virus vacunal derivado, que es consecuencia de la mutación del virus en lugares con bajas coberturas de vacunación. Entonces ese fue el problema, según este comunicado. Además de que el niño no tenía su esquema va completo, es decir, no tenía otras vacunas aparte de la poliomielitis. Entonces quiere decir más bien que ya con el punto 2, que hay lugares, y lamentablemente también en muchas partes de Latinoamérica, hay lugares con bajas coberturas de vacunación. Entonces no es que la mamá no haya querido, sino que lamentablemente el bebé, y bueno, pues por supuesto, él es el afectado, pues no tuvo acceso, lamentablemente, a estas vacunas, ¿no? Yo quiero pensar que la mamá tuvo la intención, pero pues bueno, por cuestiones lamentablemente de bajos recursos, de pobreza y de no tener estas mismas oportunidades que muchos, pues lamentablemente pues se llegó a tener esta consecuencia, que bueno, esperamos que llegue a salir todo bien.
Las autoridades exhortaron a la población a vacunar a sus hijos contra la polio, ya que esa es la mejor estrategia para evitar que ocurran más casos de poliomielitis. Por supuesto, es la única. Resaltaron que la vacuna contra la polio a nivel nacional es de 81%. Fíjense. O sea, entonces sí hay acceso, simplemente que la mala fortuna de este bebecito de nacer en esta comunidad pobre, pues no tuvo acceso. Y bueno, en general es una enfermedad que se considera casi erradicada en todo el mundo, apenas presente en 2 países, que es Afganistán y Pakistán, aunque se han reportado algunos en Brasil y Estados Unidos. Entonces, pues ese es el dato con esta noticia de la poliomielitis en Perú. Y como bien dice el artículo, o sea, está casi erradicado, casi. O sea, esta palabra casi se puede revertir en una vuelta de 180 grados y decir que vuelve a existir. Y esto, por supuesto, que va directamente a este movimiento o estas comunidades que se consideran antivacunas. De verdad, no espero que la mayoría de estas personas no tengan hijos, porque lo único que va a suceder es que van a sufrir. Van a sufrir, van a afectar mucho a sus hijos. Y creo que si los aman, si quieren a sus hijos, que quiero pensar que sí, vacúnenlos. Porque si no, va a haber una desgracia. No menciona este artículo que el bebé, afortunadamente por ahora, sigue vivo. Pero bueno, está internadito y sigue en observación. Entonces, tengamos por favor mucho cuidado, mucha responsabilidad. Y está bien que tengan hijos, pero por favor, vacúnenlos. Por favor. No sean así. Ustedes recibieron este esquema de vacunación. Gracias a eso siguen vivos. Hacen lo que quieren, disfrutan la vida. Triunfan, fracasan, comen, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, denle el mismo derecho que ustedes tuvieron a sus hijos. Y bueno, la otra es un artículo bastante interesante de que descubrieron en un laboratorio que las mosquitas de fruta tienen la capacidad de detectar un sexto sabor. Un sexto sabor que es la capacidad de detectar el sabor alcalino. Pues obviamente sabemos que existen los sabores básicos, incluido el umami, pero el alcalino pues no. Se ha notado mucho, o más bien ya comprobado, donde el gato creo que tiene la capacidad de generar esto. Algunos cangrejos tienen la misma capacidad. Y dentro de esta lista tan mínima, tan limitada, ya están las mosquitas de fruta. Entonces, el artículo comienza así. Un grupo de científicos descubre que su boca y sus patas degustan las sustancias con pH elevado y potencialmente nocivas. Se abre así el camino para buscar estos receptores de lo básico en las personas. Imagínense. Entonces, no solamente lo tienen en su trompita, las moscas, sino también llegan a detectar este sabor sin necesidad de degustarlo por la boca o por la trompa, por las patas. Entonces, cuando es detectado esto, pues obviamente imagínense qué cualidad. Que nosotros podamos detectar un sabor, o al menos saber qué sabor tiene con ese simple tacto. Y bueno, estos científicos, las moscas sabrán más que los humanos, mencionan. Estos últimos y todos los mamíferos tienen receptores en la lengua del dulce, salado, el amargo y el ácido. Hace unas décadas se descubrió la existencia de otros específicos para el umami, como les mencionaba. Ahora, actualmente, un grupo de científicos ha demostrado que la mosca de la fruta, que pertenecen al grupo de Drosophila melanogaster, detecta lo que sería un sexto sabor, que es el alcalino, propio de sustancias que como la soda cáustica tienen un pH elevado. Esta capacidad de detectarlo le daría ventaja para evitar comida y entornos potencialmente peligrosos. Normalmente este tipo de sustancias muy básicas llegan a ser nocivos.
Entonces, imagínense que nosotros podríamos detectar algo así y saber que es nocivo únicamente con el tacto o simplemente con una pequeña probadita. Bueno, los animales están programados para pasar hambre, y el sabor les da pistas de lo nutritivo que es un alimento. Bueno, esto menciona este grupo, bueno, más bien esta parte del artículo menciona que somos capaces de poder detectar sustancias ácidas o extremadamente ácidas que tienen un pH de cero prácticamente, como el ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, lo mismo sucede, pero obviamente no tenemos la capacidad, pero sí estas moscas y los otros animalitos que les mencioné, de detectarlas muy alcalinas, que tienen un pH, perdón, de 14. Entonces, estas mosquitas de fruta, según los científicos de esta universidad, que es la Universidad de California, la Academia China de Ciencias y el Centro de Monedas Encendidos Químicos en Estados Unidos, han descubierto que esta mosquita tiene receptores dedicados específicamente a detectar el sabor básico. Por supuesto que también descubrieron que esta mosquita tiene más de 15.000 genes, y entre paréntesis ponen que los humanos tienen un poco más de 20. Sirve como modelo para estudiar muchas enfermedades humanas y recientemente se creó el primer mapa de un cerebro de una de sus larvas. Pero aunque se hayan identificado todos sus genes, se desconoce la función que tiene la mayoría de ellos. Bueno, eso es casi imposible, ¿no? Bueno, hay un bioquímico, Yali Zhang, que menciona: las moscas detectan los diferentes sabores usando principalmente neuronas receptoras gustativas, análogas a las células receptoras gustativas del humano, que presentan el labelo. El labelo, pues, es la lengüita. Y además también usan estos mismos neuronas receptoras gustativas, las usan de los tarsos de las patas. También tienen estos receptores en las patitas para detectar sustancias gustativas. Entonces, ya cuando se posan en una sustancia X, ya sabe la mosquita si es dulce, ácida o ya alcalina, como se han visto ahora. Entonces, pues, obviamente son estudios bastante interesantes de que bueno, pues en el laboratorio se siguen incluso mutando algunas mosquitas para hacer algunas pruebas. Y bueno, pues obviamente pues esto causa revuelo y causa la curiosidad de saber si nosotros los humanos podemos tener de alguna manera, y obviamente con un mecanismo totalmente diferente, para detectar alguna sustancia alcalina. Zhang, que es el mismo que les mencionaba anteriormente, menciona que no todas las sustancias alcalinas son necesariamente tóxicas, pero sí la gran mayoría. El pH es importante para todos los organismos vivos, ya que necesitan que su alimento tenga unos rangos de pH específicos para vivir. Además, desempeña un papel esencial en el metabolismo, la fisiología y la nutrición de los organismos, porque muchos procesos biológicos, como las reacciones enzimáticas, requieren niveles de pH precisos para que se puedan producir. Además, no tiene que ver, bueno, esto menciona a niveles científicos, no todo tiene que ver con la mosquita específicamente con la alimentación, sino que las mosquitas hembras, cuando quieran poner huevos, van a evitar ponerlos en sustancias muy básicas, por lo cual no evitan el peligro para sus crías. Entonces, imagínense qué bueno sería que nosotros pudiéramos tomar o hacer lo mismo que estas mosquitas. Y bueno, Juan Alcañiz, que es otro de los investigadores, menciona que nosotros los humanos hemos perdido esta capacidad, pero en el resto del mundo animal, si no detectas compuesto tóxico, mueres. Menciona que lo difícil es saber si lo que tiene la mosca de la fruta también lo tienen los humanos. La lógica del gusto de unas y otros es similar. Unas células gustativas detectan la misma molécula enviando una serie de señales al cerebro, pero los receptores de insectos y mamíferos no tienen nada que ver. Otro científico, que es Francisco Martín, estudia la fisiología molecular del comportamiento en el Instituto Cajal. Es de esperar que también pase en humanos, pero el mecanismo de la mosca no lo usa el humano.
Es decir, va a ser muy complicado que el humano tenga la misma capacidad o el mismo mecanismo que con el sentido del tacto podamos decir que esta sustancia es básica, como lo hace la mosca. Simplemente creo, o el sentido común dice que tendríamos que obviamente probarlo. Pero bueno, no tenemos esta capacidad, a menos aún no descubierta por la ciencia actual. Menciona que va a ser muy complicado porque los vertebrados ni siquiera tenemos el gen de las moscas. Pero bueno, de cualquier manera, pues va a ser una tarea. Los investigadores se van a poner a la tarea de ver si los humanos podemos tener esta misma capacidad con algún otro mecanismo. Pero que obviamente si se llega a descubrir o si llegamos a confirmar esta información, bueno, pues va a ser algo totalmente histórico para nuestra historia de la medicina actual. Y en fin, estas son de las 3 noticias más importantes, creo yo, que podamos tener, a menos del viernes para acá, que no pude yo hacer un capítulo más, pero pues que siempre va a ser un gusto para mí. Además de que este tipo de ejercicio, este podcast, me ayuda mucho a actualizar la información médica. Pero lo mejor de todo es que puedo yo exponérselos a todos ustedes. Y que ustedes, por supuesto, que además de los artículos que yo les pongo en el cuerpo, ustedes se pongan a investigar. Sin la necesidad de ser médicos. Sin esa necesidad. Pero creo que un ingeniero, un chef, no sé, un bailarín, un abogado, pues por supuesto que les interesa este tipo de temas, ¿no? Este tipo de temas que tienen que ver con la salud, porque finalmente afecta o beneficia. ¿Por qué? Porque son humanos. Así de simple. Entonces, nuevamente una disculpa por no haber grabado en viernes. Y les comento que a partir de la próxima semana voy a estar, yo creo, voy a estar grabando en la noche, porque ya, gracias a Dios, tengo un proyecto muy importante en todo el día, y bueno, pues esta necesidad actual de tener al menos, bueno, no sé al menos, pero muchas actividades para poder ingresar dinero, pues obviamente esto se hace más grande para mí, cosa que estoy agradecido, pero bueno, voy a estar un poquito más ocupado de lo normal y los capítulos los van a poder bajar por la madrugada, lo más seguro. Y si no, pues al siguiente día, que es que normalmente, por ejemplo, grabamos en martes. A lo mejor en todo el martes no van a poder escuchar un capítulo, o al menos verlo plasmado en las diferentes plataformas digitales, pero sí lo van a poder ver al siguiente día en la mañana, o los que les gusta desvelarse escuchando Doctor al Cuadrado o algún otro podcast, lo van a poder encontrar muy seguramente en la madrugada. Les agradezco mucho su tiempo, su interés, y espero que todos tengan un buen martes. Se acerca Semana Santa, por favor, usen bloqueador, porque el sol está muy cabrón, muy cabrón. Usen bloqueador. Traten de prevenir el cáncer de piel, por favor. No les digo que no se vayan de vacaciones, pero sí cuídense mucho, por favor. Se acerca Semana Santa, todavía tenemos esta semana, la que sigue es donde empiezan muchos allá a salir a distintas playas, a distintos lugares. Normalmente son playas, por lo cual les pido por favor, usen bloqueador, usen cubrebocas, lávense las manos y cuídense mucho. Nos estamos escuchando mañana. Un gusto.